Bienvenidos. Hoy día les vamos a explicar el tema de orientación sexual e identidad de género. Nosotros somos Erika González, Sofía Macedo, Katia Morales y quien les habla, Cristian Silva. Antes de empezar, muchas personas creen que una persona homosexual hubiese deseado haber nacido como mujer, pues creen que por tener una orientación sexual no convencional, su identidad de género también es no convencional. Pero muchas veces el caso no es así. Pero esta confusión se da porque mucha gente no sabe la diferencia entre ambos términos o creen que son sinónimos. Es por eso que hemos creado esta sesión para saber qué significa cada término. Hemos decidido enfocar las sesiones de estudio sobre la orientación sexual e identidad de género a adolescentes de 3 a 17 años porque ellos están en el proceso de conocerse y descubrirse. Por ello, tocar un tema tan importante como estos les ayudará a orientarse con respecto a su sexualidad y despejar las dudas que puedan surgir. ¿Y qué significa la orientación sexual? Pues según la APA, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia personas del propio o del otro sexo. Tiene tres componentes. El afectivo, que se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo, pues la orientación sexual no es solo sexo, también hay sentimientos de amor. El componente erótico, que se refiere a la capacidad para experimentar placer y se relaciona con el bienestar y satisfacción personal. Y después el componente sexual, que implica la práctica de relaciones sexuales. Los tipos de orientación son, en primer lugar, el heterosexual, también la llamada la convencional, atracción erótica y sentimental entre personas de diferentes sexos. Luego está la bisexual, atracción sentimental y sexual hacia personas de ambos sexos. Luego está la orientación homosexual, mejor llamada, y como debería llamarse, hombres gay, relación entre un hombre con otro hombre. Luego está la orientación lesbiana, donde una mujer se siente atraída por otra mujer. Y por último, la asexual, personas que no sienten atracción sexual hacia ningún otro tipo de sexo. La sesión que toca este tema es la sesión 1. Importante, pues en la edad adolescente, muchos jóvenes empiezan con el despertar de la atracción sexual y en este nuevo proceso pueden sentirse confundidos. La sesión empieza con una presentación y una dinámica llamada Pasa la pelota. Con esta dinámica hacemos que los jóvenes se presenten. Luego exponemos de qué va a tratar el tema y cuál va a ser los logros de aprendizaje. En la etapa de exploración, a través de la dinámica Los Conoces, que va a tratar entre poner personajes en un PPT con diferentes orientaciones sexuales, los jóvenes tendrán que adivinar o identificar cuáles son, qué orientación sexual pertenece a cada personaje. Con esto estaremos midiendo los saberes previos de los participantes. En la etapa de experiencia expondremos los conceptos del tema. En la parte de síntesis, a través de la dinámica reflexión en grupo, los juntaremos en grupo y pediremos que cada grupo reflexione sobre las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de orientación sexual. Y por último, en la etapa de cierre, a través de un cuestionario, evaluaremos qué tanto los participantes han aprendido el tema. Bien, antes de hablar de identidad de género, vamos a hablar la diferencia entre sexo y género. El sexo se refiere a lo biológico, es decir, a ser varón o ser mujer, mientras que el género se refiere a los atributos, roles o características asociadas culturalmente a un sexo. Ahora, la identidad de género la podemos definir como la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una persona, tanto a nivel afectivo, cognitivo como comportamental. Los tipos de identidad de género son dos, el cis y el trans. En el cis la persona presenta una concordancia entre su género y su sexo de asignación o nacimiento, mientras que ocurre lo contrario en el caso de los trans. La expresión de género es una forma en que la persona comunica su identidad de género a los demás, a través de su conducta, vestimenta, peinado o su voz. Existen expresiones de género cis. Estas se clasifican en masculinidades y feminidades como en este cuadro. Las masculinidades son la parte celeste y las feminidades la parte morada. Por ejemplo, el masculino masculino y el femenino femenino son personas que
se identifican con su mismo género, mientras que ocurre lo contrario el masculino femenino y el femenino masculino. Los andróginos son personas que se identifican con ambos géneros, mientras que el indiferenciado son personas que no se identifican con ninguno de los géneros. Luego tenemos las expresiones de género trans. Aquí vemos a los transgénero, que son personas que piensan, sienten y se comportan como el género opuesto. Los transexuales presentan un deseo muy marcado de ser reconocidos como del género opuesto. Los travestis se identifican parcialmente con el género opuesto y pueden llegar a usar vestimentas asociadas culturalmente al otro género. La disforia de género es una incongruencia entre el género que uno siente y expresa y el sexo asignado al nacer. Esto puede afectar diversas áreas de la vida de la persona, en este caso el adolescente. Ahora, para hablar de la sesión elegida fue la identidad de género, ya que aquí vemos los conceptos básicos tanto de sexo, género, entre otros, lo cual va a permitir lograr la competencia específica, identificar y valorar su propia identidad de género y expresión, así como la de los demás. El logro del aprendizaje de la sesión será, al finalizar la sesión, los y las participantes conocen y respetan los tipos de identidad de género y sus expresiones. En la introducción tenemos 3 partes. En la primera vamos a enfocarnos en la dinámica escopeta y escudo. En esta dinámica, los participantes son divididos en 2 filas y se voltean, y a la orden que le demos nosotros, van a hacer la señal de una escopeta o un escudo. Si hacen la misma señal, significará que tienen que intercambiarse de lugar, pero si ocurre lo contrario, se quedan en su mismo lugar. Luego se pasa a la siguiente parte, donde se da la dinámica a dónde va, que es participativa o reflexiva. Aquí se le da frases relacionadas al sexo y género, y ellos van a tener que clasificarlas pegándolas en la pizarra. Luego se presenta el tema y el logro de la sesión, es decir, los objetivos. Luego pasamos a la parte de exploración, donde tenemos la dinámica iguales o diferentes. Aquí se les va a pedir a los participantes que piensen en personajes de la farándula que conocen y puedan identificar su identidad de género. Luego en la parte de experiencias se explican los temas, la parte teórica en sí, a través de PPTs. En la parte de síntesis se da la dinámica si yo fuera. Aquí los participantes van a crear un cuento, empezando con la frase si yo fuera, en base a al tipo de identidad que se le va a asignar. Luego en la parte de cierre se va a recurrir a un tipo de encuesta donde se les va a preguntar qué han entendido por identidad de género y por qué es importante conocer sobre las expresiones de género. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué significa ser LGBTI en el Perú. LGBTI. Estas siglas se utilizan para referirse a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. A veces aparecen en otro orden y se eliminan o añaden siglas para referirse a otras realidades que integran la diversidad sexual. Según una encuesta Ipsos realizada en el año 2019, un 8% de los peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Este porcentaje equivale a 1,7 millones de peruanos. En Perú, ¿qué tan discriminadas diría que son las personas homosexuales, bisexuales y transexuales? En esa encuesta se determinó que cerca de un 71% se sintieron muy discriminados o discriminados. Ahora, ¿qué es la unión civil? La unión civil es un contrato legal entre una pareja similar al matrimonio. Este está reconocido jurídicamente por un Estado o gobierno que les confiere algunos derechos y ventajas que obtienen las parejas casadas. Esta es una institución transversal y puede ser aplicable tanto a las parejas del mismo sexo como de distinto sexo. Así, se contribuye a terminar con la discriminación de las parejas del mismo sexo porque se constituye como un estatuto integrador y protector. Elegimos esta sesión ya que la comunidad LGBTI está tomando gran importancia en nuestro país. Por eso, es necesario que los jóvenes aprendan qué significa pertenecer a esta comunidad, también conociendo algunas estadísticas y la discriminación que podría surgir.
Para esta sesión se espera de que los estudiantes comprendan qué significa ser parte de la comunidad LGBTI y el respeto y la comprensión que merecen. Para la introducción se comenzará con una dinámica motivadora para que la gente comience a participar. Esto se denomina brainstorm, en donde los chicos tendrán que decir ideas sobre qué significa ser diferente. Luego se dará la presentación del tema y los logros del aprendizaje. Para la parte explorativa se identificarán los conceptos previos. También se buscará de que los chicos participen en una dinámica llamada Haya la respuesta correcta, en la cual se le presentarán ciertos datos falsos y verdaderos y los estudiantes deberán determinar cuáles son los adecuados. Para la parte de la experiencia se explorarán los contenidos. Se les explicarán las estadísticas relacionadas a la comunidad LGBTI. En la parte de la síntesis se realizará un ejercicio de reflexión en donde los participantes deberán reflexionar acerca de la comunidad y la discriminación que sucede en nuestro país. Para esto será una dinámica de discusión en grupo. Para finalizar, se realizará una evaluación mediante un cuestionario para ver cuáles han sido los conocimientos que han adquirido los estudiantes durante nuestra sesión. Bien, antes de empezar con la exposición, quisiera señalar que abordamos el tema de aceptación y respeto a la diversidad sexual porque este es un tema transversal a la educación sexual y porque consideramos que la aceptación pasa por establecer comportamientos de respeto y tolerancia a las distintas maneras de ser y de vivir la sexualidad. Para nosotros este es un punto muy importante a tratar, sobre todo porque en ocasiones nos vamos a encontrar con chicos y chicas que están desorientados o desorientadas, pero que sobre todo sufren mucho rechazo e incomprensión por parte de la sociedad. ¿Qué es la diversidad sexual? Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Cuando se habla de este concepto, por lo general se hace referencia a la vida sexual de las personas en tres aspectos fundamentales. Primero es la genitalidad, entendida como su sexo biológico. La segunda es la expresión, es decir, sus prácticas. Y la tercera es la identidad, comprendida como la manera en que se sienten, piensan y son las personas. Bien, en cuanto a la sesión, empezaremos con la fase de introducción con una técnica que se llama Se cambian de lugar, en donde los participantes se van a formar en círculo y se les pedirá que se tomen de las manos y que sin soltarse de las manos den dos saltos hacia el frente o 2 saltos hacia atrás. Para ello se les harán algunas preguntas como por ejemplo, den 2 saltos al frente quienes alguna vez jugaron con muñecas o por ejemplo si aceptarían que su mejor amiga o amigo fuera homosexual. La reflexión finalmente va a girar en torno a lo que pasa con las diferencias y cómo éstas llegan a separar a las personas. Luego presentaremos el logro de la sesión. En la fase de exploración realizaremos una técnica comenzando por nuestras creencias. Se les pedirá a los participantes que formen una columna y que se ubiquen al lado izquierdo o derecho dependiendo de la respuesta a la pregunta que se le hará. Para ello se le van a hacer una serie de preguntas. Esto es con la finalidad de reconocer cuáles son sus creencias respecto al tema. En la experiencia se va a realizar una exposición de contenidos. En la fase de síntesis haremos una técnica de reflexión, todos iguales, todos diferentes, en los que se les mostrará a los participantes un grupo de piedras y se les va a preguntar qué ven aquí, cómo son en relación a las piedras y se irán anotando sus respuestas en un papelógrafo que va a estar ubicado en la pared. Luego cada uno va a tomar una piedra y se le va a pedir que le pongan un nombre, que la observen bien. Luego esta piedra va a ser devuelta nuevamente al centro del círculo y va a ser revuelta por nosotros. Y se les va a pedir nuevamente a los participantes que encuentren a su amigo, que encuentren a su piedra. Finalmente la reflexión de este trabajo va a girar en torno a los prejuicios y cómo las personas se dejan llevar con la primera impresión. En la fase de cierre vamos a finalizar con unas preguntas sobre qué aprendió y para qué me servirá lo aprendido. Al terminar la sesión les vamos a despedir a los participantes y los vamos a invitar a la siguiente sesión. Para finalizar, hay que recordar que si bien nosotros podemos elegir cómo actuar de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género no es una elección. Esta surge a lo largo de nuestra vida. También
hay que recalcar que no existe ninguna terapia que cure la homosexualidad, pues esta no es una enfermedad. Es importante que cada quien aprenda a conocerse, a saber cómo es, que aprenda a aceptarse, a estar a gusto consigo misma o consigo mismo. En pocas palabras, que aprenda a vivir y a ser feliz siendo como es. Esto ha sido todo por estas sesiones. Esperamos que hayan sido de su agrado. Muchas gracias.